Quiero empezar diciendo que es un documento que ha sido trabajado con un gran esfuerzo de muchos días de labor y con muchas personas que han participado en él, aquí en Canarias, región en donde empezó el 31 de enero, lo recordarán todos, el primer caso de coronavirus de nuestro país, que fue en la isla de La Gomera. No solamente de nuestro país, fue el mismo día en el que 2 turistas chinos dieron positivo de coronavirus en Italia. A la semana en Italia había una persona italiana que había ido a Wuhan, que dio positivo, y 2 semanas después había 16 personas contagiadas en Italia. Sin embargo, en Canarias, como bien recordarán todos, se pudo contener, aislar y superar con éxito aquel primer caso de coronavirus, que también fue recogido por toda la prensa internacional como una actuación correcta y de acuerdo a los protocolos. Un mes después nos ocurrió en Tenerife y también pasó igual con aquel visitante italiano que había llegado a un hotel en Adeje. Luego el coronavirus ha caminado y hemos estado semanas con confinamiento que aún permanecen, pero que llegado este momento y el día presente, Canarias presenta una serie de datos que hacen que incluso desde el punto de vista sanitario, no solamente desde otro punto de vista, sino fundamentalmente desde el punto de vista sanitario, se proponga una alternativa para que podamos desconfinar. También quiero ser claro, la propuesta que nosotros hoy vamos a presentar tiene que ser aprobada por el Gobierno de España, consensuada, puede ser modificada, alterada, cambiada, y por tanto es una propuesta que no es lógicamente definitiva. Decir también que esa propuesta, que ahora explicará Luis Serra, que me acompaña en la rueda de prensa, es el portavoz del comité de expertos, habla de fases y no de semanas. Cada fase tiene su singularidad y para pasar de una fase a otra tienen que darse una serie de marcadores y también el comité de científicos valorará el poder pasar de una primera fase a una segunda cuando sea necesario y preciso. Por tanto, no se establecen pautas temporales. Superaremos la primera fase y entonces pasaremos a una segunda cuando sea necesario. Por tanto, esto no comienza el 27 de abril. Frente a lo que han podido algunos leer o recibir, esto comenzará cuando la primera fase sea aprobada por los expertos sanitarios y por las instituciones. Cierto que los expertos de Canarias afirman con rotundidad que ya se dan las circunstancias para empezar con la fase A el próximo lunes, pero, repito, que la fase A empezará cuando tenga que empezar la fase A. Algunos datos que creo que son importantes. La Comunidad Autónoma de Canarias es la comunidad con menor incidencia de COVID por población de toda España, con menos de 100 casos por 100.000 habitantes. Algunas comunidades tienen más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. En los últimos 15 días apenas hemos tenido 12 casos por 100.000 habitantes. El Ministerio dice que para que se produzca el desconfinamiento tiene que haber 20 casos por 100.000 habitantes. Canarias, repito, está bastante por debajo de ese límite. En segundo lugar, hemos estado 23 días consecutivos con una contagiosidad por persona por debajo del 1. Bastantes días, repito, 23. Y lo que se pide es que tengamos una contagiosidad por debajo del 1. Sobre el pico de contagio, es decir, la famosa curva. ¿Cuándo alcanzó Canarias el cenit, la parte más alta de esa curva? El pico de contagio fue entre el 25 y el 27 de marzo, hace casi un mes. El pico de ingresos hospitalarios el 25-27 de marzo. El pico de ingresos en camas, en hospitales, fue el 30-31 de marzo y el de camas UCI el 1-2 de abril. Es decir, que han pasado ya semanas en que hemos llegado a ese clima máximo y hemos bajado claramente la curva. En todos los hospitales, las camas ocupadas por pacientes en Canarias están por debajo del 15%. El Ministerio dice que el objetivo es que estén por debajo del 30%. En Canarias estamos por debajo del 15%. De camas disponibles y camas UCI están también por debajo del 20%, cuando el objetivo, según el Ministerio, es que esté por debajo del 50%. Y con respecto a la mortalidad, que también somos la región más favorable al respecto, se alcanzó el pico el 26-27 de marzo. Razones todas ellas objetivas para decir que estamos en las condiciones adecuadas para comenzar este desconfinamiento. Y acabo de dar la palabra a Luis Serra diciendo que nosotros hacemos esta propuesta, va a haber una aprobación
para todas las comunidades por parte del Gobierno de España, pero cualquier paso que demos en cualquiera de las fases hará que podamos caminar, y es lo previsible, a una mejor. Pero si alguna cosa se tiene que corregir, no habrá ninguna duda en hacerlo. Si hay que dar un paso atrás porque se produce un repunte, un rebrote, se realizará. El documento que han trabajado los expertos es amplio, profuso, ahora lo van a conocer. Y me gustaría terminar en esta primera intervención trasladándole a la Comunidad Canaria que han hecho un magnífico trabajo con el confinamiento. Cuando empezó el confinamiento estábamos en las condiciones más favorables del conjunto del Estado. Acabado el confinamiento todavía estamos mejor. Es decir, que el confinamiento en Canarias ha funcionado magníficamente. Podemos decir con claridad que ha sido la comunidad donde mayor y mejor efecto ha tenido el confinamiento. También ayuda el hecho insular, sin ninguna duda, y la responsabilidad que ha tenido la sociedad canaria. Y acabar diciendo que este documento que ahora vamos a empezar a conocer es fruto de un trabajo de muchísimas personas. Hay 4 expertos científicos que han formado parte de ese comité, que además han contado con otras 10 personas, expertos científicos también, venidos incluso de otros lugares y han tenido responsabilidades médicas diversas y han culminado un documento que ha exigido muchos días de debate, muchas horas y que por fin hoy se presentará al Gobierno central. Estas son las distintas actuaciones en las cuales las actividades se podrán efectuar únicamente los días siguientes, exceptuando algunas que se pueden efectuar todos los días. Personas que viven en domicilios acreditado por el DNI y, en su caso, otro documento alternativo que acredite la residencia real, cuando no coincida con el DNI, con número par podrán realizar actividades en los días con número par. Y las que viven en domicilio con número impar podrán salir el día de mes impar. Se exceptúa la Graciosa, el Hierro y la Gomera, que podrán hacerlo todos los días independientemente de que vivan en un número par o en un número impar. Y estas actividades son para niños y adolescentes, todos los días, salidas de 15 a 19 años hasta los 14 años, acompañados de un adulto, cuidando el distanciamiento físico y sin utilizar en estas primeras 2 fases el mobiliario infantil que está dispuesto en los distintos parques. Para mayores y personas vulnerables, también todos los días, pero una franja muy distinta, que es de 11 a 1 de la mañana. Mayores de 70 años, edad orientativa en función del estado de salud. Hay gente con 72 años que corre maratones, hay gente con 58 que está muy deteriorada, ¿no? Por tanto, esto se tiene que tener una cierta capacidad de adaptación. Segunda residencia, atención de huertos, jardines similares dentro de la misma isla, también desplazamientos individuales, sin límite de distancia en el desplazamiento y para actividades puntuales. Ir a regar, a dar el millo a las gallinas o recoger los limones. En relación con el deporte y la playa, lo que se establece en días impares o pares, una franja para personas de 14 a 70 años, orientativa también en función del estado de salud, para hacer deporte y caminar de 5 a 9 de la mañana y de 20 a 23 horas de la noche. A menos de 2 kilómetros del domicilio, salvo que sea correr o ir en bicicleta, que se puede extender hasta 4 kilómetros. Estas personas deberán llevar siempre mascarilla para acceder a espacios cerrados. Si quieren entrar en una tienda a comprar un botellín de agua, tendrán que sacarse la mascarilla de la mochila o del bolsillo, ponérsela y entrar en el negocio. Actividades de gimnasios, yogas, espacios cerrados, con grupos reducidos, menos de 10 personas. Esto se podrá hacer, pero solamente en la fase D, ninguna de estas 3 primeras fases. En piscinas, club de tenis, golf, surf, equitación, pesca, submarinismo, grupos máximos de 3 personas o núcleo familiar de convivientes. Si una persona viven 6 en un domicilio, pueden ir las 6 juntas. Y a máximo de 1 hora en coche de distancia, con una orientación más o menos de 3 horas al día por persona o por grupo familiar. Esto no se podrá hacer en esta fase, pero se pretende empezar a hacerlo en la fase B. Luego hay 2 actividades que son muy parejas, el senderismo y la playa. Son 2 actividades
que los canarios nos gusta mucho ir a caminar y ir a la playa, son actividades saludables. Se recomiendan en grupos igualmente de máximo de 3 personas o núcleo familiar de convivientes, máximo a 1 hora de distancia en coche respecto al domicilio, el caso del senderismo, lo cual permite acceder a las cumbres de Gran Canarias o al Parque Nacional del Teide en Tenerife, y con una vigilancia singular que no se permite en esta primera fase, pero se considera en la fase B. Y la playa, igualmente, con un horario entre 10 y 19 horas, también a considerar en la fase B. Cines, teatros, museos, exposiciones y similares, menos de 50 personas y máximo de 1/3 del aforo ordinario, mantener una fila vacía entre ellas y mantener un espacio entre personas que no vayan juntas, con un control del DNI a la entrada, al comprar la entrada. No sería para esta primera fase, pero se consideraría en la fase B. Los eventos de pública concurrencia con más de 50 personas, fiestas, romerías y similares, no se consideran en ninguna de estas 4 fases.